Muy buenas, bienvenidos a la exposición de la materia de Educación Ciudadana con la maestra Rufina Báez, dentro de la cual son los integrantes Vianda Marabel Peña, Rodolfo Mendieta, Jason Pérez, Rosa Michelle Aquino, Yendre Encarnación y Yaini Pérez, quien le habla. Estaremos hablando de diversos temas, dentro de los cuales están la discriminación y violencia de género y la importancia de la participación social y democrática en las escuelas. Los objetivos de la exponencia son analizar los temas de la discriminación y la violencia de género y sus implicaciones en la sociedad, comprender las implicaciones de la participación social y de la democracia en la mejora de los procesos y resultados educativos. Los temas a tratar se encuentran la discriminación, conceptos, características y tipos, violencia de género, conceptos, características y tipos, importancia de la participación social en las escuelas, la democracia, concepto de interpretación, compromiso de la educación con relación a la democracia, desde un vistazo internacional y nacional. Estaremos debatiendo la pregunta ¿qué se logra cuando se enseña democracia en las escuelas? Dentro de los temas a tratar se encuentra la discriminación, un fenómeno social que vulnera la dignidad de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas. Estas se generan en los usos y las prácticas sociales entre las personas y las autoridades, en ocasiones de manera no consciente. Por ello, es importante conocer a qué se refiere para evitar la discriminación y saber dónde recurre en caso de ser discriminado. Una de las principales fuentes de la desigualdad es la discriminación. Según César Rodríguez, en su texto titulado Derecho a la Igualdad, sitúa que una de las características que tiene la discriminación es que las personas se basan por los ingresos, la clase social y la raza, factores tales como el género, el origen étnico, la nacionalidad, la afiliación religiosa o ideológica, que dan lugar a lo que son diferentes formas de discriminación. Se discrimina cuando se basa en alguna distinción injustificable o arbitraria relacionada con características de una persona o su pertenencia a un grupo arbitrario. Que se realizan actos de conducta que se niega a la persona a un trato de igualdad, produciendo lo que es un daño y traducido lo que es de anulación o restricción. Dentro de las características de la desigualdad se encuentra el etnocentrismo, que este concepto alude a la necesidad de considerar a la cultura a la que pertenece una persona como mejor que el resto. Esto es característico de toda la especie humana y de todos los tiempos. Dice que el etnocentrismo se convierte en discriminación cuando del pensamiento de superioridad se deriva en las acciones discriminatorias y se niega oportunidades a los grupos discriminados. Ese tipo de discriminación pasa cuando se aparta o se trata de forma diferente a una persona por ser de una raza X o de una cultura X, negándole lo que es derechos que le pertenecen de estar en ese país, aunque no pertenezca a otra cultura. Es una característica de la discriminación desde el punto de vista de la psicología. La discriminación es un perjuicio. Este perjuicio se fundamenta en conductas despectivas hacia un grupo de personas. No obstante, el prejuicio no se basa en un fundamento de carácter lógico o certero sobre la superioridad de quien discrimina, puesto que no tiene fundamentos científicos ni lógicos para sustentar esa discriminación. También se encuentra lo que son los estereotipos, que de forma de atribuir características generales a todos los integrantes de un grupo, como lo que se concibe a las personas en función de sus propias características. Esta característica entra cuando una persona, un ejemplo, por ser hombre o por ser mujer, la catalogan para hacer algo o por vestirse de alguna forma. También otra característica es que es una conducta socialmente presente, ya que se aprende rápido y tiende a reproducirse hasta convertirse en una práctica cotidiana. También es progresiva, ya que las personas pueden ser discriminadas por distintas causas. Sus efectos pueden ser acumularse o incrementarse, produciendo daños mayores y dando lugar a nuevos problemas y a una mayor discriminación.
También evoluciona a adoptar nuevas formas y modalidades porque constantemente se producen nuevas situaciones que tienden a generar conducta discriminatoria, obedece a distintas causas, pero el resultado siempre es el mismo: negación al principio de igualdad y la violación de los derechos humanos. Conducta discriminatoria puede generar daños, ya sean físicos, psicológicos, mentales, y diversas limitaciones en muchos ámbitos. A la persona discriminada al mismo tiempo que ocasiona un daño general a la sociedad en su conjunto, forma lo que son divisiones que la fragmentan. Por lo que, basada en las características anteriormente mencionadas, podemos entonces llegar a la conclusión de que la discriminación no está basada en algo científicamente, sino que en algo que la persona o su forma de pensar o de ver del mundo, por lo que todas las personas deben ser tratadas de igual forma, porque todos somos iguales y todos somos iguales, y además de que cuando una persona es discriminada, se le niegan lo que son el derecho de igualdad y también de alguna forma lo que son los derechos humanos. Mi compañero estará hablando sobre lo que son los tipos de discriminación. Lo dejo con mi compañero Rodolfo. Buenos días, chicos. Bueno, hoy yo les estaré hablando sobre los tipos de discriminación. Les estaré hablando sobre algunos tipos de discriminación que mayormente yo no he escuchado ni son muy comunes. Mayormente nosotros escuchamos sobre los tipos de discriminación de raza, por género, por color, por económico, todo. O sea, pero hoy les estaré hablando sobre otros tipos que esos pueden entrar en cada uno de estos. Por ejemplo, el primero es discriminación de hecho. Este tipo de discriminación consiste en la discriminación que se da en las prácticas sociales o ante funcionarios públicos cuando se trata de modo distinto a algún sector. Se trata, por ejemplo, diferente a la mujer, al hombre, a una persona porque sea mayor o porque sea discapacitado. En este tipo de discriminación puede entrar lo que nosotros mayormente conocemos como discriminación por raza, por color, por género, por discapacidad. Tipo de discriminación es discriminación de derecho. Se encuentra establecida en la ley, vulnerando los criterios prohibidos de discriminación mediante la que se da un trato distinto a algún sector. Por ejemplo, aquí este es un tipo de discriminación que se encuentra en la ley. Es legítimo. Por ejemplo, existe una ley que una mujer pierde su nacionalidad por casarse con un extranjero, pero esa misma ley no es aplicable para el hombre. Por ejemplo, si el hombre se casa con una mujer extranjera, aún sigue siendo dominicano. Por ejemplo, no pierde su nacionalidad, pero la mujer sí. Entonces, es un tipo de discriminación que está en la ley, pero sigue siendo discriminación. También está lo que es la discriminación directa. Este tipo de discriminación se da cuando se utiliza como factor de exclusión de forma explícita, uno de los criterios prohibidos de discriminación. O sea, esto, por ejemplo, es, como lo dice su nombre, es directo. O sea, yo discrimino a una persona, por ejemplo, si yo soy un empleador y alguien va a exigir un trabajo por un anuncio que yo puse, pero cuando esa persona va y se presenta con las características o las cualidades que yo exigí, pero si esa persona es morena o tiene un color de los ojos que no me gusta, o el cabello de esa persona no me gusta, o su apariencia, y le quito ese trabajo, esa oportunidad de trabajo por esas cosas que no me gustan, yo estoy haciendo una discriminación directa. O por ejemplo, si yo rento algún piso, pero alguna habitación, pero cuando la voy a alquilar veo que es por ejemplo, un haitiano o una persona de otra nacionalidad, y yo digo, no se lo alquilo por eso, y le digo que no, que ya yo lo alquilé a otra persona, le miento. Entonces estoy discriminando de una forma directa. Está lo que es la discriminación indirecta, inversa a la que acabamos de hablar. Esta se da cuando se discrimina mediante la realización de un acto o conducta. Por ejemplo, si yo veo una persona, por ejemplo, vendiendo, no sé, manzana o lo que sea en la calle, yo le puedo decir a uno de mis compañeros, mira esa, vendiendo manzana en la calle, que sí, ok. O mira cómo anda todo sucio. Esto quizás lo estoy diciendo a mi compañero, no le estoy quitando ¿cómo digo? Ningún empleo, ninguna oportunidad, pero indirectamente estoy ofendiendo a esa persona y lo estoy discriminando por algún acto que esa persona está haciendo. La discriminación por acción es otro tipo. Sí, cuando la primera vez que yo veo discriminación por acción, pensé que era, no sé, por algún
acto que tú hagas, te discriminan por eso, porque no sé, porque tú eres chistoso del aula, o porque tú, no sé, eres el tímido del aula, y por esas acciones que tú haces, te discriminan. Pensé en eso en un momento, pero este es uno de los tipos de discriminación que más traen como un debate y una cosa, porque, bueno, la definición de este tipo de discriminación es que se da o se discrimina mediante la realización de un acto o conducta. Pero lo interesante de esto es que este tipo de discriminación, tú vas haciendo un acto para bien, o sea, tú crees que tú estás haciendo un acto bien. Tipo de discriminación por acción es, por ejemplo, eh, hay una empresa que recauda fondos para, para contratar personas que sufren alguna discapacidad. O sea, hay personas que dan bonificaciones a esa empresa para que contraten a personas discapacitadas. Ok, se ve muy bien, tú estás ayudando a esa persona, le dan una oportunidad de empleo, pero a la vez se ve que lo estás discriminando, porque no es verdad que yo tengo que darle dinero a una empresa para contratar a una persona por su servicio, porque está discapacitado, yo le voy a dar dinero para eso. Donde hay otra empresa que quizás hagan las mismas funciones, pero contrata a personas normal sin ninguna discapacidad, pero yo no doy ese dinero. O sea, yo estoy haciendo una acción buena, pero a la vez estoy discriminando. Ahí entramos hasta nosotros, creo que por la beca, por ejemplo, se les otorga una beca a un sector X, pero entonces a la vez eso se ve como una discriminación porque se le está quitando la oportunidad a otro tipo de sector. Entonces, ese también es otro acto de discriminación. También hay una ley que creo que siempre la menciono, que es sobre los síndicos, síndicos diputados, que son tres, y creo que hay una ley que dice que si son tres diputados, siempre tiene que haber una mujer entre ellos. No importa si la mujer, si hay tres hombres que tienen las mayores votaciones, aún así tiene que haber una mujer entre ellos. Ahora, si hay tres mujeres, no importa, el hombre no entra, pero tiene que haber obligatoriamente una mujer, un cupo para una mujer. Eso también está en la ley, eso entra también en otro tipo de discriminación, pero también entra aquí, porque a la vez se le está dando una oportunidad a la mujer y todo, pero también se le está discriminando porque quizá ya no tiene la capacidad para ocupar ese puesto. Entonces, y quizá la tenga, sí, pero entonces ese acto de voluntad de incluir a la mujer se vuelve un acto de discriminación. Está la discriminación por omisión. Se da cuando no se realiza una acción establecida por la ley cuyo fin es evitar la discriminación en contra de algún sector de la población. Esta es la de acción, porque esta también trae consigo un acto de bien para ayudar a una persona que es excluido, pero a la vez se le da como mucho beneficio y también entra lo que es la discriminación. Por ejemplo, un discapacitado. Es verdad que la ley dice, o la constitución, ¿verdad? Que a los discapacitados hay que darle, tienen sus derechos, no se le puede negar el acceso a un sitio público o quitar algún privilegio sin ninguna razón, todo eso, ok, pero si ese discapacitado versus silla de ruedas al banco, lo que sea, no se le va a olvidar que entre al banco, pero tiene que hacer la fila. Entonces, cuando se le evita que haga la fila, ese discapacitado donde la puede hacer, porque como cualquier persona, él puede hacer su fila, entonces ya ahí se entra un acto de discriminación también. Entonces, ese parecido a la adopción son un tipo de discriminación que trae mucho debate consigo, pero si tú lo ves desde ese punto de vista, dices, pero es verdad, o sea, a él no se le está negando nada. Él va a entrar y todo, pero que haga su fila como la estoy haciendo yo, perdiendo el tiempo como lo estoy haciendo yo. Entonces, esos son unos tipos de discriminación un poquito controversiales, pero veremos si ustedes también están de acuerdo y todo eso. Muchas gracias. Siguen mis compañeras. Gracias, Rodolfo. Como mencionaba la compañera anteriormente acerca de algunos factores que intervienen en la discriminación, como lo son el perjuicio y también el estereotipo, esos elementos conllevan a que se dé este tipo de violencia, la violencia de género. Es un tipo de violencia que afecta a los derechos de la persona. Anteriormente era considerado como una práctica familiar y se debía quedar dentro del hogar y no salir afuera a ser tratada ahí mismo.
pero hoy en día, lastimosamente, se considera una práctica común y día tras día aparecen casos lamentables en los diferentes medios de comunicación acerca de este tipo de violencia. Se puede decir que la violencia es una violencia, vaya la redundancia, que afecta a la mujer por el mero hecho de nacer así, de ser mujer. Podemos, estableciendo un concepto formal de violencia de género, podemos decir que es entendida como la violencia contra la mujer de toda acción o omisión que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Se menciona tanto el ámbito público como privado porque este tipo de maltrato, por así llamarlo, puede ocurrir tanto en el hogar como en alguna institución que esta labore. Además, en ese ambiente donde vaya a solicitar un trabajo o le sea negado por su condición de ser quien es, o en cualquier estamento de la sociedad. Esto basado en su relación de desigualdad de poder, esas diferencias marcadas que se tienen acerca de la capacidad o de la desigualdad que existe entre un hombre y una mujer, y esto afecta tanto su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, así como también su seguridad personal. Existen diferentes tipos de violencia de género, algunos de ellos son muy notables, otros no tanto, pero todos causan daño en la persona. El primer tipo de violencia de género que vamos a tratar es la violencia física. Ese es el tipo de violencia más evidente y puede provocar daños o riesgo al producir cualquier otro tipo de forma de maltrato y afecta la integridad física de la persona. Pueden ser una simple bofetada o un golpe y no necesitar de la intervención médica. Otro tipo de violencia que quiero mencionar es la violencia psicológica. Este tipo de violencia es menos notable, pero produce cicatrices más dolorosas, porque esta daña la parte emocional y disminuye la autoestima. Además, perjudica el desarrollo de la persona. Un elemento que se puede resaltar es que puede desarrollar culpabilidad. Cuando la víctima se siente culpable acerca de lo que le está pasando o en cierto sentido merecedora de ese castigo que está recibiendo, la situación es peor. La constancia de esta práctica va destruyendo poco a poco el autoestima y la personalidad de la mujer. Existen otro tipo de violencia de los cuales mi compañera Brianda le va a continuar hablando. Muy bien, gracias, Michelle. Pues yo voy a continuar hablándoles sobre la violencia sexual. La violencia sexual es lamentablemente otro de los tipos más comunes de violencia, pero no se refiere solamente a la agresión en sí, sino que es cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, así como la prostitución forzada, la explotación, esclavitud, acoso y trata de mujeres. Es decir, aunque la persona que esté cometiendo el hecho sea tu pareja o esposo, aún así se considera como un abuso, inclusive si no hay un acceso genital. Otro tipo es la económica y patrimonial. Esta se produce cuando a la mujer se le niega el dinero necesario para satisfacer las necesidades básicas de supervivencia, tanto las propias como las de su familia, o sea, sus hijos. O bien cuando una persona presiona a la mujer para que ella entregue el dinero que ella se gana con amenazas e incluso con daño físico y emocional. En estos casos se considera que el maltratador piensa que la mujer es una incompetente y que no administra bien o que gasta demasiado el dinero, aunque el dinero sea de ella, asumiendo que son cosas innecesarias lo que ella compra o en lo que ella lo gasta, por lo que ella no debe tomar decisiones sobre el destino de los gastos.
Otro tipo de violencia que muy comúnmente pasa desapercibida es la violencia simbólica. Esta es la que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita o reproduzca dominación, desigualdad o discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Esto se refiere a imágenes, anuncios y hechos que como la imagen representan a la mujer como que es un ser inferior y que debería servir y atender pues a su pareja o al género opuesto, al género masculino. Entonces se trata de que la mujer debe estar subordinada, inclusive muchas personas en alguna parte de la religión que consideran que la mujer, ya que fue creada de la costilla de un hombre, pues debe estar como por debajo. Algunas señales de aviso para las situaciones de violencia son cuando el papel de ama de casa se agrava con reproches peyorativos. O sea, cuando se le dice que eso, que ser ama de casa o atender los hijos es lo que ella tiene que hacer. Cuando no trabaja o no comparte el dinero, que sería el abuso económico o patrimonial. La amenaza con frecuencia, con abandonarla y con hacerle daño a ella, a sus hijos, a algún miembro de la familia, la cosa con asuntos que él imagina que ella está haciendo. La manipula con mentiras y contradicciones. Y no le permite tener amigos. La obliga a mantener relaciones sexuales contra su voluntad. Bueno, estos indicadores de violencia son indicadores para la mujer específicamente, que le dicen que si este tipo de situaciones ocurren en un grado menor, medio o mayor, ella está siendo abusada o violentada. Y es como mencionaba mi compañera Michelle anteriormente, que una gran cantidad de estas mujeres que pasan o sufren estos diferentes tipos de abuso, consideran que ella merecen ser tratadas de esa forma. Pues esto es todo de mi parte y continuamos con nuestro compañero Jason. Muy bien, gracias compañera. Ahora vamos a hablar un poco acerca de la participación social en la escuela. ¿Qué es la participación social? ¿Cuál es la importancia de esta en la escuela? Por ejemplo, nosotros sabemos que anteriormente, hablando en términos ya de sistema educativo formal, a los docentes, a los profesionales de la educación, era que se tenía como exclusivo para enseñar a los estudiantes. Hoy día sabemos que nada de esto funciona, básicamente debido al cambio de la sociedad. En la actualidad, las instituciones educativas, por ejemplo, saben que necesitan de apoyo externo a ella y mientras más apoyo, entonces mejor sería o mejor funcionaría. He sabido que los estudiantes no aprenden de una sola persona, por así decirlo, porque son seres sociales en realidad. Cuando aprenden de distintas personas, su conocimiento es como más rico, más abundante culturalmente hablando, porque sabemos que la sociedad no es lineal y ellos no van a salir como con un comportamiento que tú lo vas a encontrar en la sociedad. O sea, todo lo que tú aprendes en la escuela no necesariamente es abarcador a la sociedad. De ahí viene entonces la necesidad de la importancia de la participación social en las escuelas. Por ejemplo, poniendo casos específicos, la participación social es importante porque evita que la educación sea vista como un show mediático.
Eso quiere decir que muchas veces en los medios de comunicación, antes de presentar, por ejemplo, antes de eso, prefieren darle más importancia a un problema de la educación y no a un problema en sentido, sino a que dos muchachos se pelearon por una muchachita en tal pasillo y cosas así. Básicamente eso. Aporta con la formación integral de los niños. Mientras más rica, como decía ahorita, sea la educación, perdón, mientras más rica sea en elementos, mejores serán las experiencias educativas para los niños y más abarcadora será su formación. Mejora los resultados de aprendizaje. Si tenemos una buena formación, por ejemplo, que integra los elementos necesarios para la adecuada formación del individuo, entonces se obtendrán mejores resultados educativos. Promover el desarrollo social. Si aportamos todos desde la escuela y a las nuevas generaciones que van creciendo, se estará contribuyendo con un cambio en los futuros manejadores de la sociedad o de los futuros entes sociales. Asegurar una correcta apropiación de los elementos culturales relevantes. La socialización con las diferentes entidades, como decía ahorita también, asegura una correcta apropiación de los elementos que son usados en la cotidianidad y que por demás son sumamente valorados en la misma. ¿Qué quiere decir que sean o relevantes o sumamente valorados? Pues que se forme a una persona que se enorgullezca, o sea, por ejemplo, en un barrio, que ese barrio se enorgullezca de la persona que se formó en la escuela, que cuando lo vean caminar digan ese es fulano por tal y tal cosa, y no que lo vean como un mediocre en la sociedad. Y desempeña un papel fundamental en la democratización del sistema educativo, en la mejora de su calidad. Si se tiene un sistema educativo que acepte y aporte a la sociedad, y que los aportes vayan dirigidos a la mejora, pues se contará con una democracia educativa y una mejor calidad en los esfuerzos por la formación integral. Como pudimos ver aquí, básicamente hablar de participación no es para embellecer una institución educativa o para comprar algún material, aunque sí es necesario. Pero cuando hablamos de esto, implica adentrarse en las acciones específicas que van a enriquecer el mundo del conocimiento y desarrollo de sus estudiantes, haciendo como propuestas pedagógicas relevantes, creando proyectos de aula, de centro, involucrar a los estudiantes en diversas actividades que anteriormente se hacían, que generaban mucho conocimiento y buenos valores, y otras acciones que se puedan hacer básicamente. Muchas gracias. Ahora mi compañero continuará con el siguiente tema. Muchísimas gracias, Jason. Bueno, ya para ir concluyendo con esta temática, vamos a pasar a lo que es el desarrollo de la democracia o la democracia vista en la escuela. Vamos a resaltar algunos aspectos importantes de un vistazo nacional, internacional, y también vamos a responder algunas preguntas que crean debate en relación a la enseñanza de la democracia en las escuelas. Puede pasarla, Jason. Bien, en las diferentes clases que hemos desarrollado, completando alguna asignación para esta misma asignatura, hemos revisado el concepto de democracia y aquí se los traigo para hacer como una especie de refrescar esa parte del concepto. Y es como nosotros lo entendemos. Vamos a entender la democracia como un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir, a ser elegido y controlar, por supuesto, sus gobernantes. Ahora, para llevarlo a un contexto un poco más educativo y para que también sea menos complejo para los estudiantes, vamos a ver la democracia o vamos a interpretar el término democracia que se atañe o que más o menos se ajusta a todas las capacidades y las diferentes actividades que pueda realizar el estudiante. Entonces podemos interpretar la democracia como
un sistema de gobierno que permite que la ciudadanía exprese su opinión y sea escuchada como una forma de convivencia, un modo de vida controlado por una fe en posibilidades de la naturaleza humana y la fe en la capacidad de los seres humanos por el juicio y la acción inteligente si se proveen las condiciones adecuadas. En una democracia, todas las personas merecen respeto y consideración, no importando su edad, su piel, su religión o su sexo. Vamos a verla como un conocimiento y aplicación de normas y acuerdos de convivencia construidos colectivamente. ¿Puedes continuar? Vamos a verlo como una forma de relacionarse con uno mismo, con una misma y con los demás personas. Esto parece enseñado a los niños. Continúa. Y en fin, lo vamos a ver como una relación técnica, política y educacional que puede impregnar todos los aspectos de la vida cotidiana. La democracia puede expresarse en nuestra cultura al dialogar, tomar acuerdos y resolver problemas comunes. Ser ciudadanos democráticos, y esta parte muy importante que debe enseñarse, significa involucrarse de manera comprometida en la organización y el gobierno de nuestro país y en nuestra comunidad. Y también implica reconocer que algunos valores y normas de un gobierno democrático pueden y deben aplicarse en otros espacios, como la escuela, la familia, la comunidad, entre otros. Toda esta información se encuentra en la Biblioteca Nacional de Chile, por ejemplo, en el mismo diseño curricular de la República Dominicana y demás programas democráticos. Entonces, compromiso de la educación con relación a la enseñanza de la democracia. Un vistazo de un poquito en el ámbito nacional y otro en el ámbito internacional. ¿Te puede pasar, Jason? Exacto. Es deber de la escuela educar para la democracia. Con esta función democratizadora se cruza de manera transversal todos los compromisos y todas las funciones que tiene que cubrir la escuela a través de la organización y la implementación de prácticas educativas que fomenten procesos deliberativos y la participación activa que conduce a un desarrollo integral de los estudiantes y al cultivo de los valores democráticos. Otra es, puede pasar, Jason, trabajar los conceptos primordiales de la democracia, su significado, implicaciones y aspectos prácticos e implícitos. Estamos hablando de hacer un reconocimiento completo de lo que sería la democracia, desde sus aspectos primordiales hasta sus combinaciones más complejas. ¿Puedes pasar, Jason? También está la construcción de un orden social democrático, tomando en cuenta la participación como eje articulador de la vivencia democrática. Estamos hablando de enseñarle a los niños en las escuelas acerca del trabajo colaborativo y de los valores como el respeto y la solidaridad. ¿Puedes pasar, Jason? Está el tratamiento de la resolución de conflictos y la tolerancia a la diversidad, elementos que son críticos para la convivencia democrática. Y como punto final, tenemos la promoción del protagonismo de los estudiantes. Estamos hablando de desarrollar trabajos colaborativos con ellos, escuchándoles, trabajando con ellos e investigando con ellos para una mejora de la democracia. Puedes pasar a la siguiente, Jason. Entonces, todo esto nos lleva a la pregunta de qué se logra cuando se enseña realmente democracia en las escuelas. Y vamos a resaltar unos puntos importantes. Estamos hablando de aspectos relacionados con desarrollar, con reconocer y con conocer. Primero está desarrollar las capacidades y habilidades de la convivencia social, fundada en la solidaridad, la participación, el respeto y demás valores. Siguiente. Está el desarrollar la autoconciencia y la responsabilidad social con el estudiante. Continúo. Aparte de reconocer y respetar a las personas de autoridad en la familia, la escuela y la comunidad, comenzando desde la familia, pasando por la escuela y luego llevándolo hasta la comunidad, todo el proceso y todo el conocimiento. Desarrollar una identidad personal, social y cultural a través del reconocimiento y el conocimiento de la valoración de esas expresiones socioculturales en la familia y en la comunidad. ¿Pasa, Jason? También estamos hablando de conocer de manera compleja o de manera completa los derechos y los defensores, a la vez que cumplir con sus deberes para con los demás. Siguiente. Desarrollar la observación con sentido crítico y para expresar los acuerdos y desacuerdos respecto a la realidad y resolver conflictos pacíficamente, llegando a acuerdos de toma de decisiones con un trabajo colaborativo. Y la otra, desarrollar una forma de gobierno justo y conveniente para vivir en armonía. Esta sería como ya la parte final de esa formación completa de lo que sería el estudiante. Todo esto lo podemos encontrar en un trabajo que hizo Marcia Prieto para la Universidad Católica de Valparaíso en Chile y el perfil de egreso del niño o la niña cuando finaliza la educación primaria de
la educación primaria y segundo ciclo de educación de República Dominicana. Entonces podemos pasar a la otra pregunta. Aquí se lo puede presentar todo, Jason. ¿Qué hace la educación dominicana frente al reto de la enseñanza de la democracia? Ok, actualmente dentro de lo que contempla el currículum y las diferentes acciones particulares que puede desarrollar una diversa institución, nosotros que hemos desarrollado observaciones lo hemos visto, por ejemplo, encontramos que se ejecuta lo siguiente. Está la conformación de un consejo de curso, abocando a la participación social, a la solidaridad, al respeto, a la toma de decisiones muy importantes y a la participación que se le da al niño en procesos de toma de decisiones. Están las investigaciones relativas a los temas políticos y sociales y democráticos del país, esto se puede desarrollar de cualquier área, trabajos críticos reflexivos que tocan aspectos de la participación ciudadana y la democracia, estudio de casos y escenarios democráticos, iniciativa para la reintegración de la asignatura moral y cívica en el diseño curricular como un aspecto importante para tratar temas específicos, el estudio de las leyes, puede continuar a la otra, Jason. Redacción de ensayo con temas democráticos, estamos hablando del estudio crítico del nacimiento, la historia y los fundamentos de la República Dominicana como un tema importantísimo del currículum, estudios históricos de los movimientos sociales y democráticos de Hispanoamérica, Francia y Estados Unidos, conociendo qué llevaron a esos procesos y cuáles fueron sus conclusiones. Y como punto importante a resaltar, entre los grados cuarto, quinto y sexto del diseño curricular se trabajan los temas de organización de la sociedad, dándole a conocer o trabajando con el estudiante los conceptos de nación y de Estado, los poderes de Estado y sus funciones, el Estado y la Constitución, entre otros. Está otro eje que es la convivencia humana, que se refiere a los deberes y derechos civiles y políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aspectos principales de la educación vial, cultura de paz y manejo de conflictos, y por último, los valores importantes para la convivencia, dentro de los cuales se resalta la participación, la justicia, el respeto, la responsabilidad, la libertad y la tolerancia, como para fusionar todo ese currículum integrativo para el desarrollo de la democracia. Entonces, puedes pasar a la otra. Ahora vamos a presentar algunas conclusiones relativas a los temas que nosotros estuvimos debatiendo en la exposición completa. Entonces, para la parte primera, tenemos que las personas deben ser consideradas iguales entre sí y tratadas como iguales respecto de aquellas cualidades que constituyen la esencia del ser humano. En el mundo, cada ser humano es único e irrepetible. Como tal, es preciso aceptar las desigualdades en favor de estas diferencias para el enriquecimiento cultural, social y moral. Erradicar las prácticas discriminatorias es una tarea conjunta que requiere de la voluntad y el trabajo de todos los sectores de la sociedad. La discriminación debe ser prevenida mediante la promoción de valores como la igualdad, el respeto y la tolerancia. Solo así tendremos una sociedad realmente igualitaria y democrática donde las diferencias convivan en armonía. Una segunda conclusión, y relativo al tema de la violencia de género, sería que debe recordarse que la violencia es una estrategia de relación aprendida, es decir, no se nace con eso, no es innata. Si esto fuera así, todas las personas serían violentas o todas las personas ejercerían la violencia de la misma manera y en el mismo grado. Sin embargo, no siempre empleamos en nuestras relaciones, cuando hablamos, negociamos, pactamos, tratamos de comprender el punto de vista de otra persona y entonces llegar a un acuerdo. Por esta razón es importante educar con responsabilidad y respeto para enseñar a todos desde una temprana edad de que somos iguales y tenemos los mismos derechos. En relación a la democracia y la participación ciudadana, podemos concluir con lo siguiente. Algunas cosas que se pueden hacer para fomentar y fortalecer la democracia y la participación ciudadana en las aulas son introducir introducir los conceptos básicos de la democracia en las primeras interacciones con los niños, desarrollo de planes culturales locales de tratamiento de la democracia, una preparación de una simulación de casos y dramas relativos a las situaciones que demandan la decisión. Estamos hablando de que los niños puedan interactuar en un primer lugar con el concepto, luego pueden desarrollar prácticas culturales con eso, como la promoción de proyectos, pero que también hagan simulaciones de casos donde se necesite la toma de decisiones como ejemplo de la participación ciudadana. Puede pasar a la siguiente. Está también el desarrollo de espacios de colaboración para el tratamiento y la resolución de un determinado conflicto, fomentar el respeto por la diversidad, acoger la curiosidad, la incertidumbre y la subjetividad de cada uno de los estudiantes, sus responsabilidades también como un eje de acción bajo el pensamiento crítico,
para poder producir algún tipo de trabajo y revisar los diferentes programas y proyectos que se han desarrollado anteriormente, fortalecimiento de la democracia y quizá traer ahora con las nuevas especificaciones que tiene el entorno, diferentes estrategias que ellos puedan utilizar para poder manejar o por lo menos interactuar con lo que es la democracia. Entonces ya para finalizar tenemos algunas preguntas reflexivas que la vamos a estar presentando. Estas fueron las fuentes consultadas por el equipo investigador para dar cuerpo a la ponencia. Muchas gracias.